En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, los cielos parecían guardar silencio, pero el juicio de Dios se acercaba con pasos firmes. Las puertas de Jerusalén temblaron cuando las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, avanzaron como una tormenta incontenible. Y como castigo divino por la desobediencia de su pueblo, el Señor entregó en sus manos no solo a Joacim, sino también parte de los sagrados utensilios de la casa de Dios. Aquellos objetos consagrados, testigos de adoración y sacrificio, fueron llevados a la tierra de Sinar y colocados en la oscura casa del dios babilónico, una ofensa impensable, pero apenas era el inicio. Desde los palacios de oro del imperio más poderoso, Nabucodonosor dio una orden, que se trajera a jóvenes del linaje real de Israel, príncipes en su patria, cautivos en Babilonia. Muchachos sin tacha, de rostro noble, sabios, inteligentes, instruidos en toda ciencia. Que fuesen dignos de servir en el palacio real. A ellos se les enseñaría la lengua de los caldeos y se les alimentaría con los manjares del rey. Durante 3 años serían formados, o moldeados, según los dioses y costumbres de un mundo pagano. Entre ellos estaban 4 jóvenes que el cielo no había olvidado: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de los eunucos les dio nuevos nombres para borrar su herencia: Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. Pero lo que no sabían era que, aunque les cambiaron los nombres, no pudieron cambiar sus corazones. Daniel, con una fe que desafía imperios, decidió no contaminarse con la comida del rey ni con su vino. No se trataba de una simple dieta. Era una declaración de fidelidad a un Dios que, aunque parecía lejano en el exilio, seguía siendo rey sobre todos los reyes. Dios honró esa fidelidad y les dio sabiduría superior, conocimiento profundo, y a Daniel, el don de interpretar sueños y visiones. Al terminar los 3 años, los jóvenes fueron llevados ante el rey. Nabucodonosor quedó impactado. Ninguno, ni entre los babilonios más instruidos, se comparaba con Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. El rey los halló 10 veces más sabios que todos sus magos y astrólogos. Así, los exiliados se convirtieron en piezas clave del reino. Pero la historia no se detuvo ahí. Una noche, Nabucodonosor no pudo dormir. Un sueño lo perturbó profundamente. Una visión tan vívida que lo dejó sin aliento, pero también sin memoria, no podía recordar lo que había soñado. Llamó a todos sus sabios, magos y astrólogos. Les exigió que no solo interpretaran el sueño, sino que lo revelaran. Un reto imposible. Ellos suplicaron: «Oh rey, dinos el sueño y te diremos su significado». Pero Nabucodonosor no accedió. «Si no me dicen lo que soñé, los haré despedazar». El decreto de muerte fue pronunciado. Daniel y sus compañeros fueron incluidos entre los condenados. Pero Daniel, lleno de prudencia, pidió tiempo. Y fue a su casa a orar. Aquella noche, en el silencio del exilio, Dios le reveló el misterio en una visión. Daniel bendijo al Altísimo con palabras que atravesaron los siglos: «Tú cambias los tiempos y las edades, quitas reyes y pones reyes». Daniel fue llevado ante el rey. Y allí, en medio del oro babilónico, declaró: «Ni los sabios ni los magos pueden revelar esto, pero hay un Dios en los cielos que sí puede». Entonces describió el sueño: una gigantesca estatua con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies mezclados con barro. Una piedra no cortada por mano humana golpeó los pies, y toda la imagen se desmoronó como polvo arrastrado por el viento. La piedra se convirtió en un monte que llenó la tierra. La interpretación era clara: cada parte representaba un imperio. Nabucodonosor era la cabeza de oro, pero después vendrían reinos sucesivos, hasta llegar a uno dividido y frágil. Entonces, el Dios del cielo levantaría un reino eterno, que jamás sería destruido. El rey cayó sobre su rostro. Honró a Daniel y confesó: «Vuestro Dios es Dios de dioses». Daniel fue engrandecido, y sus amigos puestos en alto. Pero la historia no terminó, solo se volvió más intensa.
Poco tiempo después, el mismo rey que había reconocido al Dios del cielo, se llenó de orgullo. Mandó a construir una inmensa estatua de oro, no solo la cabeza, sino todo el cuerpo, como si dijera, mi reino no será reemplazado. Ordenó que todos, al oír la música, se postraran y adoraran. Quien no lo hiciera, sería echado al horno de fuego ardiendo. Sadrac, Mesac y Abednego se negaron. El rey, furioso, ordenó que el horno se calentara 7 veces más. Fueron atados y arrojados al fuego, pero el fuego no los consumió. Nabucodonosor miró, y vio no 3, sino 4 hombres caminando en medio de las llamas, sin daño alguno. El cuarto se parece a un hijo de los dioses, exclamó. Los llamó a salir, y no tenían ni olor a humo. El rey decretó que nadie podía blasfemar contra el Dios de ellos. Pero Nabucodonosor aún tenía algo que aprender. Tiempo después, tuvo otro sueño. Esta vez, vio un árbol gigantesco, cuya copa llegaba al cielo. Daba sombra, fruto, alimento, pero un ángel del cielo descendió y ordenó que fuera cortado. Solo la raíz quedaría, con cadenas de hierro y bronce. Daniel reveló que el árbol era el mismo rey. Por su orgullo, sería echado entre las bestias, viviría como animal, comiendo hierba y siendo bañado por el rocío del cielo, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre los reinos humanos. 12 meses después, paseando en su palacio, el rey dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder? Y mientras aún hablaba, una voz del cielo declaró su juicio. Fue destituido, enloqueció, vivió como una bestia. Su cabello creció como plumas de águila, sus uñas como garras, hasta que alzó los ojos al cielo. Entonces volvió su razón, y con ella, la gloria de su reino. Nabucodonosor proclamó, yo alabo y glorifico al Rey del cielo. Él puede humillar a los que andan con soberbia. La grandeza de Nabucodonosor quedó atrás, y el trono de Babilonia pasó a manos de su hijo Belsasar. Pero si su padre había aprendido a temblar ante el Dios Altísimo, Belsasar eligió ignorar esa lección escrita en fuego. Era un hombre arrogante, desbordado de orgullo, incapaz de discernir entre poder terrenal y juicio eterno. Una noche, en el corazón de Babilonia, Belsasar celebró un banquete colosal. 1000 de sus grandes señores, nobles, concubinas y músicos fueron convocados. El vino fluía como ríos, la música pagana resonaba por los salones y el hedor de la idolatría se mezclaba con la opulencia. Pero en medio del desenfreno, Belsasar cometió un acto imperdonable, mandó traer los utensilios sagrados que su padre había robado del templo de Jerusalén. Aquellos vasos consagrados para Yahvé fueron llenados con vino profano, alzados por manos manchadas, y usados para brindar a los falsos dioses de oro, de plata, de bronce, de madera y de piedra. En ese instante, la eternidad interrumpió el tiempo. Una mano, flotando en el aire, apareció junto al candelabro. No un cuerpo, no un ser visible, solo una mano. Y comenzó a escribir en la pared del palacio. El rey enmudeció. Su rostro palideció. Sus piernas temblaron. El vino se convirtió en veneno en su garganta. Su corazón latía con terror mientras la mano trazaba palabras incomprensibles en el yeso, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Belsasar gritó, llamó a todos los sabios, adivinos, magos y caldeos. Les prometió oro, púrpura, y un lugar como tercer gobernante del reino a quien pudiera leer e interpretar la escritura. Pero ninguno supo hacerlo. El silencio de los sabios fue más aterrador que la aparición de la mano. Entonces, la reina madre, recordando los días de Nabucodonosor, entró con calma. Hay en tu reino un hombre en quien habita el espíritu de los dioses santos, dijo. En los días de tu padre, él resolvía misterios. Su nombre es Daniel. Llamaron a Daniel. Ya viejo, ya sabio, ya endurecido por los años, Daniel entró sin temor ante el trono. El rey le prometió riquezas y poder si podía descifrar la escritura. Pero Daniel lo detuvo con voz firme, tus dones sean para ti, y tus recompensas,
para otro. Pero yo te revelaré la Escritura. Y Daniel habló con la autoridad del cielo. Oh rey, el Altísimo dio a tu padre Nabucodonosor grandeza, majestad y gloria. Pero cuando se llenó de orgullo, fue derribado, echado entre los hombres, hasta que reconoció que el cielo gobierna. Y tú, Belsasar, sabiendo todo esto, no te has humillado, sino que te has levantado contra el Señor del cielo. Has profanado los vasos de su casa. Has alabado dioses muertos. Pero al Dios que tiene en su mano tu aliento, no lo has honrado. Luego se volvió hacia la pared, y con voz que atravesó la sala, dijo, esta es la Escritura, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Pérez. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Esa misma noche, Babilonia cayó. Los muros fueron burlados, las puertas traicionadas desde dentro. Los ejércitos del imperio medo-persa, liderados por Darío el Medo, tomaron la ciudad sin batalla. Y Belsasar, el rey arrogante, murió esa misma noche, víctima del juicio escrito por la propia mano de Dios. Y con la caída de Babilonia, el anciano Daniel no fue olvidado. Darío, impresionado por su sabiduría, lo puso por encima de todos los gobernadores del reino. 3 altos funcionarios fueron establecidos sobre 120 sátrapas, y Daniel, por su espíritu superior, se distinguió entre todos. Pero esta promoción encendió la envidia. Los príncipes y sátrapas buscaron pretexto para acusarlo. Pero no hallaron ni corrupción, ni negligencia, ni error alguno. Entonces recurrieron al veneno de la manipulación. Convencieron al rey Darío de promulgar un decreto. Que por 30 días nadie debía pedir nada a ningún dios ni hombre, sino solo al rey. Y quien lo hiciera, sería lanzado al foso de los leones. El decreto fue firmado. Y Daniel oró. Como lo hacía siempre, 3 veces al día, se arrodilló frente a su ventana abierta hacia Jerusalén, y oró. No por rebeldía, sino por fidelidad. Por esa oración, lo acusaron. Por su fe, lo condenaron. El rey Darío, al oírlo, quedó atrapado en su propia ley. Luchó todo el día por salvar a Daniel, pero no pudo revocar el edicto. Al caer la noche, Daniel fue arrojado a la fosa. Pero antes, el rey le dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Una piedra fue puesta sobre la entrada. El anillo del rey la selló. El palacio quedó en silencio. Esa noche, el rey no comió, no durmió, no se entretuvo. La angustia lo consumía. Al amanecer, Darío corrió al foso. Con voz temblorosa, clamó, Daniel, siervo del Dios viviente, te ha podido librar tu Dios. Y desde las entrañas de la tierra, una voz respondió con calma, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. No me han hecho daño. El rey se alegró en gran manera. Mandó sacar a Daniel, y ni un rasguño se halló en él. Pero los que lo habían acusado fueron arrojados al foso, ellos, sus mujeres, y sus hijos. Antes que tocaran el suelo, los leones ya los habían despedazado. Entonces Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino tiemblen y teman ante el Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente, permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido. Él libra y salva, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y así, Daniel prosperó durante el reinado de Darío, y también en el de Ciro el persa.